Hola, en este video vamos a hablar de lo que es el término aleatorio o la perturbación estocástica, perturbación aleatoria, el término de incertidumbre, cualquiera de los nombres que tiene este término bastante peculiar en lo que es econometría, ¿no? Entonces, empecemos. El término aleatorio en realidad son 5 cosas. Esto siguiendo un poquito la definición que tienen los diversos autores del modelo econométrico. ¿Sí? La término de perturbación estocástica sirve para captar el efecto de algunas de las siguientes causas. Número 1. La perturbación aleatoria me va a permitir sustituir variables omitidas o excluidas del modelo que por alguna razón no se están incorporando. Puede ser debido a que la teoría es imperfecta, a que no tenemos información, etc. Pongamos el siguiente ejemplo. Imaginemos que tenemos que hacer un modelo que determine la demanda del pan de batalla en función del precio. Entonces tenemos dos variables ahí. Entonces, pero sabemos que la demanda de pan no depende solamente del precio. ¿De qué depende la demanda de pan? Del número de integrantes del hogar. Es importante, ¿no? Es una de las variables más importantes en esto. Pero además también depende del ingreso. Se ha encontrado alguna información interesante que muestra que a medida que aumenta el nivel de ingreso de los consumidores, su consumo de pan disminuye en general, ¿no? En realidad hay un cambio de conducta del consumidor. Ya no consume pan de batalla, sino consume otro tipo de pan más elaborado. Pero también existen grupos de individuos que aumentan su nivel de ingresos y deciden mejorar su dieta alimenticia, así que sacan el pan de la ecuación por el tema del gluten, el tema del trigo y otro tipo de factores, y bueno, consumen otro tipo de productos como son la avena y otro tipo de cereales que pueden reemplazar el consumo de trigo, ¿no? O sea, depende de muchos factores, no depende solamente del pan. Por ejemplo, el tema de las dietas, es bien difícil preguntar, o sea, ¿cómo haríamos una encuesta? ¿Usted está a dieta? ¿Usted no consume pan? Es una información que normalmente no se encuentra y tendríamos que realizar una encuesta propia para poder hacer eso. Entonces, es cierto, hay variables muy importantes que determinan la demanda de pan, pero por alguna razón no las podemos incluir en el modelo económico. Entonces, como esas variables no las incluimos en el modelo, se van a ir a lo que llamamos la perturbación estocástica. Entonces, resumiendo un poquito lo que hemos dicho, aquí vamos a anotar la demanda de pan. La demanda de pan. La misma es una función de un valor ordenado al origen más una pendiente que esté medida por el precio. Entonces, a medida que aumente el precio del pan, la cantidad demandada de pan también aumenta. Pero además hay un factor que tenemos que tomar en cuenta, que es la perturbación estocástica. Dentro de esta perturbación estocástica están todos aquellos factores que afectan a la demanda de pan, pero que no son el precio, ¿no? Como habíamos dicho, el tamaño del hogar, el número de integrantes del hogar, también están aquellos factores relacionados como el tema si el individuo o la familia tiene una dieta o no, o si ha cambiado su consumo de cereales por otro tipo de comportamiento. Entonces, esta vendría a ser nuestra primera definición de lo que es perturbación estocástica, ¿no? Son aquellas variables omitidas o excluidas debido a algún problema en el modelo de regresión. Otra fuente de perturbación estocástica son aquellas variables poco importantes en la definición del consumo que estamos realizando. Entonces, la demanda de pan puede depender de la política económica del país, podría depender del precio que tiene el pan en la China, podría depender de la demanda de pan en Sudáfrica. O sea, dentro de la teoría de la complejidad es posible que eso ocurra, pero en general son variables poco importantes en la demanda del pan, no tiene mucho sentido. Entonces, de todas formas, estas pequeñas variaciones también estarían metidas dentro de esta bolsa grandota llamada perturbación estocástica. Además, la perturbación estocástica tiene que tomar en cuenta los errores de medición de las variables, ¿no? Algo que habíamos mencionado cuando hablamos de lo que era un modelo. Sí, estas encuestas normalmente se levantan en campo, ¿no? O sea, uno va y le pregunta al individuo, ¿no?
¿cuánto pan normalmente compras? Y él te va a decir una de las respuestas que más se da en Bolivia, al menos, que es depende. Depende, o sea, si tenemos mucha hambre, compramos más pan, y si tenemos menos hambre, compramos menos pan. Depende si es 2 de noviembre o si es 3 de noviembre, como el día anterior todo el mundo fue a conseguir masitas por el tema de rezar a los difuntos, pues ese día no se compra pan, nada. Depende, que si en una noche antes nos fuimos a farrear, al día siguiente pues hemos decidido ir a tomar un caldo en vez de comprar pan. O sea, esto de la demanda de pan no es una variable muy coherente. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para calcular la demanda de pan mensual? Vamos a agarrar la respuesta que nos da el individuo, la vamos a multiplicar por 30, ¿no? Y así que tenemos una demanda mensual de pan, pero que no es exacta porque esto depende mucho de la memoria del entrevistado, depende de muchos otros factores, entonces no es muy exacta. Si quieres conseguir exactitud con una encuesta no la vas a tener, pero sí una muy buena aproximación. Entonces, estos errores de medición toman en cuenta también lo que es la perturbación estocástica. Entonces, aquí adentro ya hay tres cosas. Están todas aquellas variables que afectan a Y o que afectan a la demanda, pero que por alguna razón no están en el modelo de regresión. También están todas aquellas variables poco importantes en la demanda en general. Y ahora también están aquellas variables que son, o aquellos errores de medición, porque nuestros instrumentos de levantamiento de datos no son perfectos. Bueno, entonces, como habíamos visto, la perturbación estocástica tiene varias características adicionales. ¿Qué más es la perturbación estocástica? Tiene que ver con la aleatoriedad intrínseca del comportamiento humano. ¿Esto qué quiere decir? Los humanos somos erráticos en general, somos irracionales, a veces somos racionales, etcétera, etcétera. Pero bueno, en el mercado teóricamente deberíamos comportarnos de una forma racional. ¿Qué significa eso? Que normalmente vamos al mercado a cumplir ciertas expectativas de consumo o de la satisfacción de necesidades de consumo, pero a veces consumimos productos que en realidad no estaban dentro de las necesidades inicialmente ofertadas, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que se ha ido, por ejemplo, a comprar una cosa al supermercado, qué sé yo? Te fuiste a comprar un kilo de carne y terminaste comprándote algunas tazas, chucherías o algunas otras que no tenías que comprar, pero bueno, que los supermercados se explotan muy bien con el tema de neuromarketing y cosas por el estilo. Entonces, todo ese tipo de comportamientos también está reflejada en nuestra pequeña perturbación estocástica que tenemos aquí. Entonces, hasta ahora la perturbación estocástica toma en cuenta aquellas variables o aquellos factores que determinan, que afectan a la variable dependiente, pero que por alguna razón no las estamos incluyendo en el modelo. También afecta a aquellas, o también se refiere a aquellas variables poco importantes en la definición de nuestra variable dependiente. Toma en cuenta además los errores de medición en nuestros instrumentos, las encuestas no son nunca precisas. Y número 4, toma en cuenta el comportamiento aleatorio humano, ¿no? La irracionalidad humana que a veces está metida dentro de estas cosas. Por último, además, la perturbación estocástica está incorporando otros errores de especificación, formas funcionales, de introducción de término de error, ecuaciones uniecuacionales versus ecuaciones simultáneas, etc. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, es posible que el comportamiento de la demanda sea este, ¿no? Un tipo parecido a esto. Aquí tengo los precios y aquí tengo la cantidad demandada. Pero que nosotros, por cuestiones básicamente de sencillez, estamos estimando un modelo lineal que tiene esas características. Entonces, no es lo mismo. Este es un modelo de unas características con líneas curvadas y aquí tenemos un modelo lineal. Bueno, entonces estos errores de especificación, porque debíamos especificar un modelo con estas características, en cambio estamos especificando un modelo lineal, entonces estos errores de especificación están también dentro de nuestra perturbación estocástica. Entonces, resumiendo un poquitico, la perturbación estocástica comprende 5 cosas. Número 1, variables que deberíamos haber introducido en el modelo que por alguna razón no las estamos introduciendo. Número 2, variables poco importantes. Número 3, errores de medición en nuestros instrumentos de levantamiento de información. Número 4, la aleatoriedad intrínseca del comportamiento humano. Y número 5, las formas funcionales incorrectas. ¿Ya? Todo eso es la perturbación estocástica.
Sinceramente espero que este video te haya servido, es algo que vamos a utilizar durante todo este semestre. Muchas gracias.